Hola a todos, yo soy Adriano de Liquid Stone y en el día de hoy les voy a enseñar cómo revestir con resina epoxi sobre mesadas de aglomerado. Vengan que les voy a mostrar. Las mesadas de aglomerado, si bien son una superficie muy fácil de preparar, tienen sus complejidades a diferencia del MDF, que es con lo que solemos trabajar. En este caso se nos va a presentar que tenemos unas caras donde se hacen los cortes para la bacha, por ejemplo, o para las griferías o los frentes, que van a quedar con una rugosidad. Eso nosotros lo vamos a tener que eliminar por completo, porque si no la resina va a copiar todas esas imperfecciones y va a quedar el trabajo no muy bien. Entonces, si tienen la posibilidad de trabajar con MDF, siempre vayan con MDF porque les va a ahorrar este paso. Ahora, si ya tienen una mesada de aglomerado, no se preocupen, ahora les voy a enseñar cómo prepararla. Vamos a la obra. En este caso, los zócalos no están pegados a la pared. Esto es por el simple hecho de que los vamos a trabajar siempre en horizontal. Cuando vamos a hablar de resina epoxi, la condición primordial es que se trabaje en superficies horizontales, porque si no la resina, como es una propiedad o tiene propiedades autonivelantes, va a buscar siempre escurrirse hacia el piso. Entonces todo lo que sea diseños y adherencias en superficies verticales no va a ser excelente, y aparte el espesor de cobertura que vamos a tener va a ser milimétrico, o sea que no van a tener cobertura, ni siquiera van a tener diseño. O sea que todos los zócalos los vamos a extraer y los vamos a llevar al taller para trabajarlos allá, porque no solo los tenemos que trabajar en horizontal, sino que también los tenemos que dar 2 manos de resina. Porque ¿qué pasa? Se suele acumular agua en las mesadas y todo lo que es el sellador de silicona se empieza a desgastar con el tiempo. Si los clientes se olvidan de ir reponiendo lo que es la silicona, se empieza a colar agua por abajo de nuestros zócalos. Si nuestra resina, como va a estar fina en espesor en los frentes, no tiene buena cobertura, el agua va a empezar a ingresar por los zócalos, se van a hinchar y se van a echar a perder. Así que 2 manos de resina a los zócalos siempre. Bueno, vengan que les voy a mostrar algo. Los zócalos siempre cumplen la función de cubrir falsas escuadras, como podemos ver acá, que entre la pared y la mesada. Entonces, nosotros ahora, como no vamos a trabajar con los zócalos puestos, vamos a tener que tapar y sellar todos estos huecos, porque la resina, si bien es espesa, no deja de ser un líquido. Entonces, todo lo que sea huecos va a buscar escurrirse por ellos y vamos a perder un montón de material. Y a su vez nosotros no queremos que el diseño se escurra hacia atrás, queremos que siempre vaya hacia los frentes para que el diseño se traduzca en los frentes. Bueno, como pueden ver, acá hay huecos entre la pared y la mesada que son bastante groseros. Entonces, para no rellenar todo esto con nuestro sellador, porque también se va a querer escurrir y se va a querer ir para atrás, lo vamos a suplementar con papel, cartón, maderas que vayan dando vueltas, solamente para generar espesor y que luego nuestra cobertura de sellador sea solo superficial. Bueno, vamos a sellar todo el contorno de la mesada. Lo vamos a hacer siempre con un sellador o un sellagrietas que sea acrílico pintable, siempre pintable, que nunca le pongan silicona, porque la silicona, recuerden que es el archienemigo de la resina epoxi. Un detalle más, no sé si se dieron cuenta. Miren lo que me compré para ustedes. Después me comentan a ver qué les parece. Bueno, vamos a ir aplicando siempre, no demasiado material, pero sí lo suficiente como para que se cuele en la grieta. Después lo vamos a emparejar con el dedo. Tengan en cuenta que este sellador tiende a tardar bastante en secar, así que mientras menos le pongan, mejor. Siempre pónganle acorde a lo que tengan que cubrir. Si es un hueco grande, pónganle bastante, no importa si tarda un poco más. Pero es preferible que tarde un poco más en secar el sellador a que se les escape la resina. Eso tenlo por hecho. Tengan en cuenta siempre que el sellador acrílico pintable tiende a contraerse cuando se seca. O sea que
Si ustedes ven que le queda quizás un poquitito por encima, no se preocupen porque eso después va a querer deprimirse y así su resina después, perdón, va a querer deprimirse. Y si ustedes ven que le queda esa depresión, no se preocupen, no traten de ponerle más sellador porque la resina sí va a cubrir esa pequeña ondulación. Ahora, si es un pozo profundo, sí, tápenlo. La cinta sí, sáquenla, ni bien terminan de sacar o de nivelar su sellador acrílico pintable, porque si no esto, cuando se empieza a secar, lo van a arrancar con la cinta. Va a salir todo en un bodoque. Así que ni bien terminan, extraen su cinta. Siempre tirando para arriba. Si van tirando para arriba va a ir dejando una línea mucho más pareja. Eso lo voy a tapar. Listo, mano mojada y guante, igual complicación. Le vamos a poner un poquito más porque ese hueco sí va a hacer que la resina se escurra por ahí atrás. El momento de la verdad. Chan, chan, chan. No se preocupen si queda un chiquitín ahí, o ahora cuando esté seco lo podemos cortar con el cúter para darle una terminación prolija. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, vamos a aplicar masilla plástica sobre los frentes, que también necesita un tiempo de secado mucho más corto que lo que es el sellador acrílico pintable, porque esto se le aplica un catalizador, o sea, un endurecedor. Entonces, vamos a masillar los frentes para dejarlos lisitos, la cara interna de la bacha. Vamos a dejar todo secando y nos vamos a tomar unos mates. Esta es una marca, no es de la masilla que tenga la terminación más fina. Nosotros no necesitamos que sea una terminación súper fina, por el simple hecho de que después nuestro revestimiento va a cubrir. Nosotros lo que necesitamos ahora es emprolijar los frentes. Esto es masilla plástica, o en Argentina le decimos masilla plástica. Esa base de resina de poliéster es una base de resina de poliéster hecha masilla que viene con un endurecedor, un catalizador. Parecido a la resina epoxi, pero mientras más endurecedor le agreguemos, más rápido va a secar. Y siempre tienen que tener en cuenta la temperatura ambiente. Esto idealmente hay que trabajarlo entre 23 a 25 grados con muy poquito catalizador. Si hace más temperatura, le vamos a bajar la porción de catalizador para que nos dé más tiempo de trabajo. O sea, más temperatura, esto va a secar mucho más rápido. Si están trabajando en frío, le van a agregar mucho más, porque el calor lo activa demasiado rápido y el frío lo alentece demasiado. O sea que no es proporcional lo más o lo menos que le pongan de acuerdo a la temperatura. Si es frío le van a tener que tirar mucho más, y si hace calor le van a tener que tirar un poquito más, un poquito menos. Si los confundí con esa explicación rara e inconclusa, me preguntan en los comentarios. Recuerden siempre agitar su pomito antes de usarlo, pues esta es una masilla que recién compramos, está nueva. Entonces se estaciona el gel que viene adentro, que es el catalizador, y se separa del catalizador en sí. Entonces, si ustedes lo abren y lo vuelcan, lo primero que va a salir va a ser solamente catalizador, y después en el fondo del pomo va a quedar
pasta sin catalizador, o sea que no les va a servir. Y no es un producto barato, entonces van a desperdiciarlo. Catalizador y masilla. Con una espátula vamos a ir aplicando sobre los frentes y luego extrayendo el sobrante. No se preocupen por la primera pasada de masilla va a ser más bien para tapar los poros de la madera. De que no se preocupen porque la terminación sea de la mejor, porque vamos a tener que masillar sí o sí siempre una segunda vuelta y ahí le vamos a dar la terminación más fina. Bueno, han pasado más o menos unos 15-20 minutos desde que terminamos de aplicar la masilla. Ya está seca al tacto, lo cual nos indica que es un buen momento para lijar. Para este proceso vamos a usar lijas al agua, vamos a usar de 3 granos diferentes. Primero vamos a usar una lija de 60, que es una lija más bien gruesa. Después vamos a usar una lija de 120. Y luego, para darle una terminación más fina, vamos a usar una lija de 240. La lija de 240 en este paso no lo vamos a usar sino en la segunda capa de masilla que le pongamos, para darle una terminación más suave. Entonces ahora lo primero que vamos a hacer, siempre ayúdense con un taquito de madera, si no en las pinturerías venden unos taquitos de goma que son un poco más flexibles y les sirve también para que acompañe, estoy filmando, para que acompañe el radio que nosotros vamos a generar. Siempre que estamos trabajando en mesadas de madera o de concreto o lo que se pueda lijar con lija, vamos a quitarle este ángulo vivo de 90 grados. Nunca dejen las mesadas con ángulos vivos de 90 grados porque la resina no va a cubrir estos sectores. Esto va a formar tensión superficial, va a desbordar, pero lo que va a pasar es que va a retraer su revestimiento quizás 3 o 4 milímetros y todo este sector del ángulo vivo va a quedar sin resina. O sea que siempre redondéenlo. Si tienen un router y están familiarizados con cómo utilizarlo, sería lo mejor. Un buen radio les va a garantizar que su revestimiento va a quedar con buena cobertura en los frentes y en las esquinas. Y aparte, mientras más grande lo hagan, menos probabilidades haya que después de darle algún golpe fuerte se pueda llegar a romper el revestimiento. Así que con una presión considerable vamos a ir lijando para matar nuestro ángulo vivo. Con esto está más que bien. Si quieren hacerlo un poco más pronunciado todavía, también se puede. Nunca está de más. Recuerden, en las esquinas también lo que van a tener que redondear es la parte del ángulo externo, porque si no tampoco la resina no va a querer quedarse pegada ahí. Entonces van a tener que redondear la esquina y la parte superior. Después lo prolijamos con la lija más fina, pero esta sería la idea. Ya con que le quede con esta terminación está más que bien. Bueno, una vez que terminamos todo el proceso de lijado, lo que vamos a hacer es extraer el polvillo. En este caso nos vamos a ayudar con una aspiradora. Si ustedes no tienen aspiradora, un plumerito, un trapo húmedo y después un trapito con alcohol isopropílico para sacar todo el remanente. Bueno, miren, ¿está prendida la luz? Sin polvillo. Alcohol isopropílico y un trapo. No se olviden de ese paso, porque no solo estamos extrayendo
el polvillo, sino que también la grasitud de cuando estuvimos tocando con las manos y cuando la gente lo estuvo manipulando. O sea que por más que haya sido una superficie que no haya sido usada como una cocina, tiene grasitud también. Así que siempre el alcohol isopropílico antes de pintar, no lo olviden jamás. Nylon. Adriano, ¿te estabas olvidando el nylon? No, no me estaba olvidando del nylon. Cuando nosotros tenemos que enmasillar y lijar y tenemos nuestro nylon puesto, esto genera mucha estática. Entonces todo nuestro polvillo va a quedar pegado sí o sí en el nylon. Así que primero lijen, limpien y después pongan su nylon. Si no, cualquier movimiento que haga el nylon va a despedir un montón de polvillo y todo va a terminar ¿dónde? En su mesada. Bueno, en este caso vamos a usar un aerosol que es un esmalte sintético y es negro mate. El negro mate solamente lo utilizo porque seca mucho más rápido que el negro brillante. Vieron que les dije que si ustedes van a hacer un mármol negro y quieren aprovechar la base blanca, pueden hacerlo. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer solamente va a ser pintar los frentes y quizás 3 o 4 centímetros para dentro de lo que es el frente, del frente para adentro. ¿Por qué? Los frentes, si nosotros no los pintamos, la resina por más que esté pigmentada de negro, no va a llegar a darle una cobertura 100% a los frentes, entonces se va a ver el sustrato en la parte de abajo. Entonces tenemos que cerciorarnos de que todos los lugares donde vaya a chorrear nuestra resina, y quizás 3 o 4 centímetros para atrás, porque es de donde va a tomar la resina para hacer el rebalse, que estén cubiertos de pintura. Después nosotros todo el resto de la mesada lo vamos a dejar en blanco, porque vamos a hacer nuestro famoso traslúcido para darle profundidad a la pieza, y vamos a aprovechar los sectores blancos que se van a ver en sectores muy espaciados, pero le van a dar mucho carácter a la pieza. Así que abran las ventanas, si tienen respirador, usen respirador, porque esto no hace muy bien. Pero acá está muy bien ventilado, así que no pasa nada. Bueno, mientras seca la pintura, vamos a hablar de una de las preguntas más frecuentes que tenemos en Liquid Stone. ¿Cómo mido la cantidad de resina que tengo que utilizar para la superficie que voy a revestir? Siempre la regla en este tipo de acabados que voy a hacer ahora, que son los marmolados, es 1 kilogramo de resina por cada metro cuadrado de superficie que tengo que revestir. ¿Cómo se sacan los metros cuadrados? Muy fácil. Largo por ancho. Esta mesada tiene 1,90 m de largo por 60 de ancho. Vamos a hacer la cuenta. Es 1,90 por 0,60 nos da 1,14. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que tenemos que usar 1 kilo 140 gramos de resina total, mezclada en la resina y el catalizador, o sea, el total de la resina tiene que dar 1 kilo 140. Esa es la regla más fácil y más sencilla. Quizás me pueden decir, bueno, este pedacito lo podemos calcular, se la van a complicar de más. Y si ustedes no descuentan este pedazo, lo más probable es que les sobre un poquito de resina, que siempre está mejor tener un poquito más de resina para tener cobertura en los frentes, porque recuerden que este acabado que vamos a hacer no vamos a poner cinta de contención. Entonces siempre tenemos que tener un poquito más de resina para ir aportándole a los frentes a medida que va chorreando. ¿Se entendió? Cualquier consulta me lo dejan en los comentarios. Bueno, llegó el momento que estábamos todos esperando. Vamos a empezar a mezclar la resina epóxica. La resina epóxica, yo lo que hago, lo que me da mejor resultado a mí, es aplicar primero el endurecedor y después la resina. Esto nos va a dar una medición mucho más certera, ya que es un material mucho menos viscoso el endurecedor que la resina. Mucho cuidado.
Procuro que sus mediciones siempre sean lo más certeras posible, porque después, si ustedes le ponen muy poco catalizador o mucha resina, hay problemas a la hora del curado. Pueden haber ondulaciones, o si le ponen de menos endurecedor puede que la resina no endurezca nunca, resultando en que tengan que sacar toda la resina, despaqueteando y despaculeando, y volver a hacer otro revestimiento. Un gastadero de dinero. Recuerden que todo lo que les digo se lo digo por experiencia. Vamos a hacer primero una mezcla, la vamos a mezclar bien, la vamos a incorporar y después vamos a mezclar la segunda. Ustedes recuerden que siempre que tenemos nuestra resina en el balde, estamos a contrarreloj. Vamos a mezclar por 2 minutos ininterrumpidamente. Una vez transcurridos los 2 minutos, vamos a pasar a raspar las paredes de nuestros baldes, porque siempre queda mucho material sin mezclar. Entonces vamos a raspar las paredes y vamos a raspar también bien los vértices de los ángulos, y vamos a raspar bien el fondo también. Esto no lo olviden nunca, porque siempre queda mucho material sin mezclar. Si ustedes no hacen esto, cuando empiecen a volcar la resina sobre la superficie, es muy probable que después queden lugares blandos o lugares donde no curen nunca, y de vuelta estamos en la situación que les explicaba antes. Van a tener que hacerlo de vuelta. Así que procuren rasparlo bien. Hay tiempo. Uno siempre piensa que el tiempo corre mucho más rápido de lo que está pasando. Nosotros siempre decimos que esta parte hay que hacerla ágil, sí hay que hacerla ágil, pero tampoco hay que desesperarse. Es un proceso, o la parte del proceso en el que quizás se involucra un poco más del estrés, porque uno piensa que realmente corre muy rápido el tiempo, pero los 2 minutos que estuvimos mezclando parecieron una eternidad, así que piensen que tienen por lo menos 20 o 25 minutos para manipular esto sin problemas. Vamos a mezclar 30 o 40 segundos más para incorporar lo que recién acabamos de remover de las paredes de nuestro tacho. Bueno, una vez que tenemos mezclado toda la resina, vamos a pasar a separarla en nuestros diferentes contenedores para luego pigmentarla. Vamos a aplicar una porción considerable en este primer vasito, que va a ser para nuestro negro traslúcido. Después, los otros 2 vasitos le vamos a aplicar una porción ínfima. No les puedo decir en gramos porque es ojímetro y es acorde al diseño que ustedes quieran realizar. En estos 2 que les vamos a poner muy poco, va a ser para los acentos. Y recuerden que de acentos se usa poco y nada. Entonces, si ustedes quieren más acentos, mezclan más resina. Y si no le quieren poner acentos, no mezclan, lo hacen todo negro, o solo el negro con el negro reflex, sin vetas. El primer pigmento que vamos a incorporar es el negro en pasta, que solía venir más pastoso, ahora es más bien líquido, pero bueno, le llamamos negro en pasta para no confundirnos. Y le vamos a aplicar bastante, porque recuerden que nuestra superficie no está pintada de negro completo, entonces la parte que sea negra, quiero que sea realmente negra. Y este es nuestro negro reflex, que vamos a aplicar 2 cucharitas o 3. 3 porque hay una parte blanca. Bien, 3 bien cargaditas. Vamos a aplicar un poquito de blanco perla, que también es un pigmento metalizado en polvo, a uno de nuestros acentos. Y dorado a nuestro segundo acento. Listo. Este, que va a ser el que es el traslúcido, siempre déjenlo sin nada, porque lo que vamos a hacer después es pasar un poco de resina pigmentada para pigmentar el traslúcido. Si ustedes quieren hacer el traslúcido con pigmento, es muy difícil lograr una translucencia. Le van a tener que tirar muy poco, y recuerden que esto es muy poca resina. Entonces, lo mínimo que le podrían llegar a aplicar de resina
lo va a terminar haciendo opaco, no va a ser translúcido. Nosotros ahora estamos mezclando en tachos grandes y chicos. Si ustedes van a hacer un proyecto más grande y tienen todos sus pigmentos en tachos grandes, recuerden empezar siempre a mezclar por el color más claro. O sea, si nosotros en este caso empezaríamos por el blanco, pasaríamos al dorado y después ascenderíamos a los negros. Si nosotros hacemos al revés, vamos a tener que andar cambiando las paletas mezcladoras porque el negro va a terminar perjudicando al blanco. En cambio, si nosotros empezamos por el claro, nuestro negro no se va a ver afectado nunca. Así que eso tenganlo en cuenta. Bien, vamos a mezclar con el palito. El blanco, siempre los pigmentos metalizados, sea con la paleta o sea con el palito, recuerden empezar con baja velocidad, porque si no mucho del pigmento va a salir volando y van a desperdiciar un montón de pigmento. Perfecto. El dorado. Y ahora con otro palito, con el que no hayamos usado nada, vamos a agarrar un poquito de resina pigmentada, muy poquito, y le vamos a aplicar a el translúcido. Esto queremos que quede más bien transparentón. Una forma de chequear la opacidad o la translucencia de su resina es, una vez que terminan de mezclar, sacar el palo, ponerlo horizontal. Si ustedes pueden ver a través del palo, quiere decir que está translúcido. En este caso le vamos a agregar un poquito más porque está demasiado translúcido. Ahí ya estamos tomando un poco más del color oscuro, ¿ves? Ahí me gusta. Bueno, ahora es momento de aplicar la resina. El primer pigmento que vamos a aplicar es el negro en pasta, que va a ser nuestra base. Vamos a ir haciendo un cordoncito por el perímetro de nuestra mesa o mesada para poder arrimarlo hacia los bordes. Y después vamos a empezar a esparcirlo aleatoriamente por toda la mesada. Cuando me refiero a aleatorio, me refiero a que no hagan ningún patrón específico, digamos, no vamos a hacer un triángulo, porque en la naturaleza nunca vamos a encontrar un triángulo en una piedra. Entonces, mientras más aleatorio sea su diseño, más orgánico va a ser. Recuerden que la naturaleza no sigue ningún patrón específico y lo que estamos tratando de hacer es algo de la naturaleza. Así que vamos lo más random posible, que igual aleatorio tampoco quiere decir que lo hagan exactamente igual a mí. Emilia, cuando mezcla su diseño, o los chicos que están trabajando con nosotros ahora tienen su forma de mezclar sus diseños y no hay bien o mal. Eso es lo bueno de esto, no hay forma de hacerlo bien ni hacerlo mal, son diferentes estilos nomás. Así que busquen su estilo y les va a ir bien. Busquen qué es lo que mejor les gusta hacer. Si les gusta, hay piedras que tienen patrones igual lineales, que es uno de los videos que ya hemos visto, que se llama el mármol estriado, que nosotros le llamamos así. Si a ustedes les gusta ese,
también pueden hacer ese. En este caso, si quieren hacer algo similar a lo que estamos haciendo nosotros o lo que ven hoy en el video cuando termine, sigan estos pasos. Ahora vamos a aplicar el negro reflex. Bien, vamos a tirar nuestro negro translúcido. Y el negro translúcido, recuerden que vamos a tratar de no aplicarlo cerca de los bordes, porque si no después se van a generar translucencias en los bordes y se va a ver el sustrato y no va a quedar del todo bien. O sea que siempre alejémonos por lo menos unos 20 o 30 centímetros. Después cuando nosotros lo integremos y lo mezclemos va a quedar solapado con otros colores, entonces si se desborda ahí no hay problema, pero si nosotros ponemos un buen manchón acá de translúcido, lo más probable es que todo este sector termine en el frente y no va a seguir con el diseño de la mesada. Entonces vamos a tirarlo muy por encima, haciendo liñitas. Recuerden que esto es solamente para darle un poco de profundidad a la pieza. Si quieren pueden aplicar un sector que quieren que quede blanco, le agregan un pedacito un poco más imponente y después lo vamos a esparcir por la superficie, siempre manteniendo el sentido aleatorio. Y vamos a guardar un poquito en los baldes también para hacer unas líneas de fractura al final. Siempre que nosotros hacemos un marmolado con colores tan contrastantes como el blanco y como el negro de fondo y la avena blanca, si nosotros no le aportamos un poquitito de blanco muy sutil sobre la superficie y cuando lo mezclemos para que le dé un poco de fondo de blanco también va a quedar como si estuviera pintado, no va a quedar muy orgánico. Entonces yo lo que recomiendo hacer es espolvorear muy poquito blanco, cosa que tenga algunos tintes de fondo. Esto prácticamente ni se va a notar, pero cuando uno lo vea desde lejos va a parecer mucho más natural porque va a tener algún reflejo de blanco, no va a ser solamente una avena blanca cruzando por el medio de una mesada negra. Y lo mismo al dorado, pero mucho menos. Porque recuerden que va a ser el acento de la avena, no el acento de la mesada. Así que en menor proporción también. ¿Sí? Una más. Ahí está. Bueno, como ustedes saben, a mí me gusta mezclar con mis manos. Siento dónde hay más resina, dónde hay menos resina y la puedo llevar y manipular a mi gusto. Se puede mezclar con una espátula, con un pincel, con un rodillo. Si van a usar un pincel que sea bueno, porque si no le va a quedar toda la superficie llena de cerdas, pelitos. Rodillo que sea de goma espuma, porque si no de vuelta le va a quedar lleno de pelusa. Si usan una espátula, no corten apoyando hasta la mesada. Siempre las barridas tienen que ser superficiales, tanto con el rodillo o con lo que sea, y mismo con la mano. Las barridas tienen que ser siempre superficiales, tratando de llevar un color sobre otro. Les voy a mostrar. Vamos a hacer pasadas, no tratando de correr toda la resina para un lado ni para el otro. Y también vamos a mantener el sentido aleatorio haciendo esto. No tenemos que hacer todo para un lado ni para el otro, ni círculos.
para donde sientan que su corazón les dicta que tienen que ir, vayan. Es totalmente aleatorio esto. Y mientras más aleatorio sea, como dijimos hace un rato, más natural se va a ver. No se preocupen por cómo se ve la mesada cuando recién la están mezclando, porque apenas la mezclan va a quedar como un cachivache, porque tienen que esperar. Esto es un proceso que requiere de paciencia. Tienen que esperar que la resina se empiece a nivelar y los pigmentos empiecen a hacer su magia y se empiecen a combatir unos con otros para dar los efectos. Si ustedes se desesperan y quieren que su acabado sea inmediato, va a pasar una cosa, van a terminar sobre manipulando la resina. Cuando sobre manipulamos la resina nos va a quedar todo un color porque lo van a mezclar de más. Entonces es el juego de la paciencia. Y por sobre todo es el paso de la paciencia más clave y más lento de todo el proceso. Vamos a ir arrimando la resina despacito para no manchar nada. Que igualmente, como dijimos en un principio, esto va a ir con zócalos y después también revestido con microcemento. Pero hagamos de cuenta que no va a pasar nada de eso y ustedes lo están haciendo en su casa. Lo que van a hacer es apoyar, aquí sí con fuerza, para poder empezar a empujar la resina y que vaya como si fuera haciendo una ola, cubriendo bien, dejando una línea pareja. Si ustedes van a trabajar sobre una pared como esta, tengan en cuenta que el hormigón o el material va a tender a chupar. O sea, si la pared está cruda como esta, va a subir, le van a quedar como unas arañitas hacia arriba porque el material va a chupar la resina porque es un material líquido. Entonces tengan eso en cuenta a la hora de hacer trabajos sobre paredes que están sin revocar o que están sin terminar. Bueno, una vez que tenemos nuestro diseño mezclado, vamos a empezar a aportarle resina a nuestros frentes. Esto va a ser antes de hacer los diseños, porque después nosotros vamos a empezar a mezclar la parte de arriba, pero muy superficialmente, y ya no vamos a poder agarrar resina desde el medio como estamos haciendo ahora. Entonces, vamos a procurar agarrar resina del medio y empujarla hacia los bordes y empezar a embadurnarlos con la mano, aplicando una presión considerable sobre los frentes para que queden bien impregnados de resina. Esto lo vamos a hacer tanto en el frente de la mesada como en la cara interna de la bacha y en los huecos donde va la grifería. Si nosotros no hacemos esto en la parte donde va la grifería, donde va la bacha, que son los lugares donde más probabilidades tenemos de que se escurra agua o que haya alguna pérdida a futuro, y no impermeabilizamos bien, lo más probable es que la mesada esta de aglomerado se termine arruinando con el correr de los años por no estar impermeabilizada. Así que agréguenle bastante material y déjenlo que escurra. Una vez que lo tienen después por abajo, le vamos a ir masajeando también para que también cubra la parte interna de la mesada. Bueno, vamos a hacerle las venas en blanco y dorado. Acá nuestro cliente nos pidió líneas más bien finas, no tan predominantes, entonces, y también no mucha cantidad. Entonces vamos a hacer algunas venitas, se lo vamos a mostrar al cliente, y si él quiere agregar, le vamos a agregar más. O sea que siempre empiecen con poco y después le pueden ir agregando. Si ustedes le hacen muchas venas de entrada, no hay forma de sacarlas, así que siempre arranquen chiquito.
Ahí de cantidad, ¿te parece bien o le ponemos un poco más? No, Está bien. Ahora igual las mezclamos bien, a ver si te gusta, después le podemos agregar un poco más. Ahora para integrar las venas vamos a hacer un movimiento aún más sutil todavía que cuando hicimos el tema del mezclado. Para este tipo de vetas va a bastar solamente con rozarle el dedo por arriba y en algunos sectores sí pueden hundir un poquito más y arrastrar y dejarlo fluir. Ahí, que quede armada la vena, pero que no tratando de arrastrar toda la vena, porque son tan finitas desde un comienzo que si nosotros arrastramos de más, después se van a perder en el diseño porque piensen que esto todavía le falta nivelarse y le falta el alcohol isopropílico y le falta tiempo. Entonces todos esos factores van a llevar a que la vena termine ensanchándose un poquitito más y si ustedes la ensanchan demasiado de entrada, se va a perder en el diseño. Bueno, estamos agrandando un poquito las venas porque sentimos como que quedaba demasiado perdida la vena finita en el diseño negro. Entonces lo que vamos a hacer es aportarle más resina blanca, integrarla con la mano para que quede un poquito más predominante, pero medio de fondo, que no quede pintada. Entonces la vamos a esparcir con la mano. Para luego acentuarle sectores. Ahora lo que vamos a hacer es aplicarle unas líneas de fractura con los colores de base. Vamos a cruzar unas líneas negras que prácticamente ni se van a notar después, pero le van a generar mucho carácter y mucho interés visual a la pieza. Bueno, ya que tenemos nuestro diseño integrado,
vamos a pasar a tirarle alcohol isopropílico. El alcohol isopropílico lo que va a hacer es asentar nuestro diseño, va a hacer que la resina también se autonivele un poco y nos va a dar ese efecto mármol que tanto nos gusta. Siempre vamos a usar la opción spray y vamos a espolvorearlo de lejos, tirando unas gotas de intermedias a grandes, no tanto spray, porque el spray las células son muy chiquitas de la dispersión que hace y se vuelven a cerrar. Más estando en un estadio tan temprano como en el que estamos, recién tiramos la resina, la mezclamos hace 10 minutos, o sea que cualquier efecto que hagamos ahora, si es muy chiquito, se va a volver a cerrar. Entonces, vamos a aplicar alcohol isopropílico en forma de gotas por toda la superficie. Antorcha de gas butano o gas propano con un soplete. Vamos a hacer pasadas con una moción de vaivén por toda la superficie. No hay problema si la llama toca la resina, esto no es inflamable. Esto lo que va a hacer es calentar la resina para volverla un poco más líquida y así todas las burbujas que están atrapadas en la parte de abajo de nuestra resina, o sea, en el interior de la resina, salgan a la superficie. Nosotros en la primera pasada que vamos a hacer vamos a reventar todas estas burbujas que se ven superficialmente. A medida que nosotros vayamos avanzando vamos a ver que van a quedar burbujas en la parte de atrás, o sea, de donde ya pasamos, y eso quiere decir que el aire lo está expulsando, la resina está expulsando el aire, perdón. No tenemos que volver instantáneamente a volver a pasarle el soplete. Si nosotros calentamos demasiado la resina va a volverse demasiado líquida y nuestro diseño va a empezar a estirarse demasiado y a su vez también a fluir por los frentes, se va a escapar por todos lados. Entonces tenemos que hacer una pasada y por más que veamos burbujas vamos a dejar pasar 2 o 3 minutitos a que la resina vuelva a temperatura ambiente y ahí le hacemos una pasada más. Pueden ser entre un total de 3 o 4 pasadas que requiera extraerle el aire al 100%. Si tienen una pistola de calor, se puede usar la pistola de calor, mucha gente la usa, a mí no me gusta porque el aire caliente empuja el diseño y tiende a moverlo bastante, y a su vez como la temperatura no es la misma que un soplete, van a requerir de muchas pasadas más. Entonces si ustedes necesitan de 7, 8, 10 pasadas en un lapso de 20 minutos más o menos, ya cuando llegamos a la marca de los 20 minutos la resina le va a empezar a costar autonivelarse de vuelta. Entonces nosotros tenemos que tratar de hacer todo nuestro diseño y hacer todo lo que es la extracción del aire y demás dentro de los 20-25 minutos en la temperatura que estamos trabajando hoy. Si no, después puede llegar a quedar con ondulación en la terminación por haber dejado pasar mucho tiempo. Entonces siempre les recomiendo el soplete. Bueno, acá estamos de vuelta. Ya han pasado más o menos 30 o 40 minutos. Le hicimos 2 pasadas de alcohol isopropílico y 3 pasadas de soplete. Sí, estuvimos extrayendo algunas basuritas y demás que en un ambiente de obra siempre les va a quedar. Vengan que les muestro. Algunas cositas sobre la superficie. No sé si las alcanzan a ver. Es por eso nosotros recomendamos el uso de la laca, no solo para protección de los rayones y demás, porque siempre que vayan a trabajar a domicilio, sea una obra, sea una casa particular o su misma casa,
a veces son inevitables las basuritas o los pelitos. Entonces, cuando esto seque, se le hace una lijada, se extraen todos esos detalles que son mínimos y se le aplica la laca. O se le aplica una capa de resina transparente. Puede llegar a pasar lo mismo con la resina transparente, quizás se nota un poco menos los detalles que con la resina de color, pero bueno, esas son las dos opciones. Ahora nos vamos a enfocar en lo que son los goteos de la resina epoxi. Nuestra resina está cubriendo nuestros frentes en este momento. Como ven, a mucha gente me pregunta por qué no uso cinta de contención. Es que realmente no hace falta. Acá ven la traducción de la línea, se pinta perfecto sobre el frente. Por ejemplo, esta de acá también viene la veta y se pinta sobre el frente. Ahora, ¿por qué es esto? Porque la resina es la adecuada para mesadas. No todas las resinas son para mesadas. Ustedes pregúntenme, háblenme al WhatsApp. Yo siempre en la descripción dejo mi WhatsApp. No digo el nombre de la marca porque no nos auspicia nadie. Así que si ustedes quieren una recomendación, me hablan por WhatsApp. Yo les digo qué resina tienen que utilizar acorde a la superficie que tengan que revestir. Esta resina es de las que probé acá en Argentina, la única que tiene estas propiedades. La única que la pueden hacer sin cinta de contención. Todas las otras son muy buenas, algunas sí, algunas no, pero sí o sí todas tienen que ser con cinta de contención, porque si no, al ser tan líquidas se escurre, no llega a cubrir los frentes, y lo que produce, que a algunos les ha pasado, ya me han hablado por WhatsApp, cuando la resina se escurre demasiado rápido por los frentes, empiezan a aparecer hoyuelos, todo por toda la superficie, cerca del borde, y esto quiere decir que nos chupó demasiada resina el rebalse y nos está dejando hoyuelos donde ya no hay más material. Entonces, ojo con la resina que compran. Si bien es un poco más económica la otra, es muy complicado de llegar a un buen acabado. Entonces, ¿qué va a pasar? Van a tener que tirarle una capa de resina transparente para resanar esos hoyuelos, lo cual va a salir el doble de lo que hubiera salido si usaban la resina correspondiente desde un inicio. Pero bueno, vamos a los goteos. Los goteos en la resina epoxi son inevitables y nosotros vamos a aprovechar esos goteos para hacer una traba en la parte inferior de nuestra mesada. Nosotros no queremos extraer con un palito la parte de abajo, no queremos barrerla. Si vemos que hay mucha resina y en un estadio tan temprano como este, como han pasado 30 o 40 minutos desde que aplicamos el revestimiento, podemos sacar. Si vemos que va a seguir goteando, porque nosotros ahora lo que vamos a hacer es con la mano hacer una traba en la parte inferior de la mesada para que no quede este filo en el vivo sin resina en la parte de abajo. O sea, esta traba va a permanecer o hacer que permanezca la resina asegurada a la mesada. Entonces no va a dejar ningún frente vivo porque acá sí tenemos un ángulo de 90 grados. O sea que recuerden que va a haber poca resina sobre este frente. Si nosotros se los cortamos con un palo, extraemos toda la resina, no va a quedar el frente vivo. Entonces es muy probable que algún día, sacando algo de los bajo mesada, lo enganchemos y levantemos nuestro revestimiento. Entonces vamos a ir haciéndole pasaditas. No va a quedar del todo 100% prolijo la parte de abajo, porque es como que lo estamos embadurnando, ¿no? Pero es la forma más segura de hacer este tipo de revestimiento, sea del material que sea la mesada, si es de material, de mármol, de granito, de metal, de madera. Hagan este paso siempre. Si ven que su mesada termina y empieza el mueble, les recomiendo tratar de no hacer el revestimiento, porque no van a tener dónde trabar. Y aparte de todo eso, no van a tener una línea definida, digamos, no va a quedar del todo prolijo, porque van a tener que encintar solamente donde termina la mesada y empieza el mueble, y después lo van a tener que cortar con un cúter. Eso nunca termina bien. Si lo van a hacer en su casa y no les preocupa, háganlo. Si lo van a hacer para un cliente, no lo hagan, porque después a la gente no le va a gustar. O avísenle de antemano y si ellos están de acuerdo, bien para todos. Así que nada, ahora queda solamente esperar. Este es un proceso, o la parte más tediosa del proceso si se quiere. Aprovechen para ir a almorzar, a tomarse unos mates, salir a caminar un ratito, pero vuelvan cada media hora, 40 minutos a revisar que no haya nada pegado en su mesada, porque van a volar bichos, van a caer. Bueno, si ven que cambió la iluminación del sector, porque nosotros teníamos en este toma el reflector, cuando lo quise desenchufar empezó a caer cemento que estaba suelto abajo del toma. Entonces
Hay que revisar la mesada periódicamente para ver que no haya ninguna basura, más bien grosera, porque estas cositas chiquitas sí las podemos atacar después con la laca cuando lo eligemos. Así que ahora a esperar. Nos vemos en un rato. Bueno, ha transcurrido aproximadamente 1 horita y media desde que empezamos el proceso de revestimiento y ya nuestra resina no está goteando más. Esto se debe a que hoy es un día más bien cálido, no hace mucho calor, que es muy bueno, estamos en 26 grados, que la resina epoxi se trabaja entre 23 y 28, es el ideal. Y lo que tenemos a favor hoy también es que el día está húmedo, no sé si ven afuera, está a punto de largarse a llover. Entonces, la resina, siempre que hay un ambiente húmedo, va a endurecerse o a activarse el doble de rápido que en una situación de baja humedad. O sea que si ustedes están trabajando en un ambiente húmedo, siempre corten sus tiempos a la mitad, tengan eso presente. Si están trabajando en un ambiente muy seco, piensen que todos los tiempos que yo digo van a ser casi el doble. Así que bueno, ahora la mesada ya no está goteando más, vamos a dejarla endurecer por 24 horas para luego volver y aplicar una laca protectora, colocar los zócalos ya terminados, y lo más probable es que esto pase cuando ya esté hecho el microcemento en las paredes, o sea que esto va a ser dentro de una semana aproximadamente. Así que hoy vamos a cerrar el tutorial por acá hasta esta instancia, y la segunda parte va a ser de terminaciones para ahondar un poco más en el tema del aplicado de la laca, que muchos me preguntan también cómo es para aplicarlo bien. Vamos a ver bien en detalle todo ese aspecto y les voy a mostrar en la fábrica, en el taller, cómo hacemos los zócalos con 2 capas de resina. Así que bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final. Nos vemos en el próximo video.